Probablemente no viniste a este video porque estás bien. La gente que está bien no busca ese título. No se desplazan por la pantalla a las 2 de la madrugada buscando algo sobre la pérdida de la fe. No se ven a sí mismos en esa frase específica de una manera que haga que el desplazamiento se detenga. Así que no fingiré que estás bien. No empezaré con argumentos. No voy a entrar directamente en la filosofía como si fuera una cuestión intelectual que necesita una solución técnica. Empezaré desde donde estás. ¿Qué lugar es este? Quizás sea el lugar de alguien que creció con fe, que oró, que creyó genuinamente, que tuvo una relación con Dios que parecía real y que poco a poco se dio cuenta de que esta realidad se hacía más difícil de sentir, que las oraciones dejaron de parecer conversaciones y empezaron a parecer palabras en el aire, que la presencia que antes parecía palpable se volvió distante y luego silenciosa, y que ahora no estás segura si siempre estuvo silenciosa y simplemente no te habías dado cuenta. Tal vez sea el lugar de alguien que pasó por algo que desafió su forma de entender a Dios, una pérdida, una enfermedad, una injusticia que no fue corregida a pesar de fervientes oraciones, un sufrimiento que estaba desproporcionado con cualquier cosa que hubieras hecho para merecerlo. Y la teología disponible, las explicaciones que ofrecían personas bien intencionadas, no estaban ni cerca de ser suficientes. Quizás sea el lugar de alguien que ha entrado en un entorno intelectual, universitario o profesional, donde la suposición por defecto es que las personas informadas no creen en Dios, donde citar la Biblia en una discusión seria se recibe con el mismo peso que citar un horóscopo, donde la fe se tolera como una curiosidad personal, tal vez, pero no se toma en serio como una posición epistémica que sostienen los adultos educados, y que el peso acumulado de vivir en ese entorno fue erosionando poco a poco la convicción que parecía sólida antes de entrar. Quizás sea el lugar de alguien que empezó a leer Dawkins, Harris, enganches, o simplemente artículos, podcasts, debates disponibles online, que encontró argumentos que nunca antes había encontrado, formulados con una competencia que la comunidad de fe donde creció nunca lo había entrenado para responder. Y no sabes qué hacer con estos argumentos. Cualquiera que sea el lugar concreto, el sentimiento que une a estos lugares es similar. Es la sensación de que algo que parecía firme está cediendo y que no estás seguro de si quieres arreglarlo o si estás descubriendo que nunca ha sido firme y que lo mejor es dejar de fingir. Suscríbete al canal ahora, porque lo que les voy a mostrar no es un intento de convencer. Es un intento de mostrar que el problema al que usted se enfrenta ya lo ha enfrentado antes, alguien que ha profundizado más que usted probablemente, con herramientas mucho más sofisticadas de las que usted probablemente tenga disponibles, en un entorno mucho más hostil del que probablemente usted enfrenta, y que has llegado a un lugar diferente al que temes llegar. El nombre de este alguien es John Lennox. Profesor de matemáticas en Oxford, filósofo de la ciencia, apologista cristiano. Es uno de los pocos pensadores contemporáneos que habitaron simultáneamente el mundo de la ciencia más rigurosa y el mundo de la fe cristiana, sin sentir que necesitaba mentirle a uno para ser aceptado en el otro. Pero antes de entrar en Lennox, necesito decirle algo sobre la naturaleza de la duda, que cambiará la forma en que lea lo que viene a continuación. Hay un tipo de duda que es intelectual. Eso surge de argumentos, de cuestiones filosóficas, de evidencias que parecen apuntar en una dirección diferente a aquella en la que apunta la fe. Y hay un tipo de duda que es existencial, que surge de la experiencia, del sufrimiento, de la desilusión, del silencio que dura más de lo debido. Y hay un tercer tipo que es social. Surge del entorno, de la presión cultural, del deseo de ser tomado en serio por personas cuyos juicios te importan. La mayoría de las personas que están perdiendo la fe están experimentando las tres cosas simultáneamente, de maneras entrelazadas, que hacen difícil separar lo que es una cuestión intelectual de lo que es una reacción emocional y de lo que es presión social. Y la confusión entre estos tres tipos hace que tanto defender la fe como abandonarla parezcan igualmente insatisfactorios. La defensa parece ignorar los problemas reales. Dejar ir es como rendirse a algo que nunca ha sido examinado por completo. Lennox diría que lo primero que hay que hacer es separar a los tres. Examina cada uno en su categoría, porque la discusión resuelve cuestiones intelectuales, pero no soluciona el dolor y no resuelve la presión social. Y tratar de resolver el dolor con argumentos es la forma más eficaz de hacer que la persona se sienta menos comprendida que antes de empezar. Así que voy a hacer lo que hace Lennox cuando está en una conversación real con alguien en este lugar. Honrar primero lo que es experiencia, y solo después sacar a relucir lo que es argumento. El dolor que sentiste es real,
La decepción que experimentaste es real. El silencio que experimentaste es real. Y ningún argumento filosófico, por elegante que sea, debería presentarse como y resolver el dolor. No lo soluciona. El dolor necesita algo más. Necesita presencia. Es necesario verlo. Necesita tiempo. Pero cuando el dolor se estabiliza lo suficiente como para que la cuestión intelectual aparezca por separado, la cuestión intelectual merece un examen honesto. Y ahí es donde entra Lennox. Comencemos con la observación más básica que hace Lennox sobre la fe. Una observación que parece sencilla, pero es más profunda de lo que parece. Cada persona tiene fe. La pregunta no es si tienes fe, es en lo que pones tu fe. El materialista tiene fe. Tiene fe en que los procesos cognitivos que utiliza para razonar son fiables. Fe en que el universo está ordenado para que funcione el método científico. Fe en que la experiencia de los sentidos corresponde a algo real, más allá de los sentidos. Fe en que existe algo llamado verdad que vale la pena buscar. Ninguna de estas cosas puede probarse sin circularidad. No se puede probar que la razón es confiable usando la razón. No se puede demostrar que los sentidos son confiables utilizando los sentidos. No se puede demostrar que la ciencia funciona utilizando la ciencia. Y Lennox no usa esto para decir que la ciencia no está justificada. Lo utiliza para decir que la fe, en el sentido de confianza que va más allá de lo que puede demostrarse sin circularidad, es el punto de partida de cualquier investigación racional, incluida la científica. La cuestión no es la fe o la razón. ¿Es fe en qué? ¿En base a qué? ¿Y con qué consecuencias? Y la fe cristiana para Lennox no está menos fundamentada que la fe que exige el materialismo. En algunos casos está más fundamentado, porque tiene razones específicas para los objetos de confianza que el materialismo simplemente presupone. ¿Por qué confiar en que la razón es confiable? El materialismo asume esto sin explicar por qué. El teísmo cristiano tiene una respuesta. La razón es confiable, porque fue dada por una mente que es en sí misma fuente de racionalidad, que creó seres capaces de razonar sobre la realidad, porque la realidad fue creada por alguien racional. ¿Por qué las matemáticas, una creación abstracta de la mente humana, describen el universo físico con una precisión absurda? El materialismo trata esto como una feliz coincidencia. El teísmo cristiano tiene una respuesta, porque la misma mente que creó el universo creó mentes capaces de comprenderlo, y la correspondencia es un proyecto, no un accidente. Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Lennox añade, dentro del teísmo cristiano esto es perfectamente comprensible. Dentro del materialismo es un misterio sin respuesta. Ahora, la objeción que siempre aparece a estas alturas de la conversación. La objeción de que si estás perdiendo la fe por razones intelectuales probablemente sea parte de lo que te preocupa. La objeción es, pero la ciencia explica todo lo que usted atribuye a Dios. Antes, la gente invocaba a Dios para explicar los truenos, las enfermedades y las órbitas de los planetas. La ciencia explicó todo esto sin Dios, y con el tiempo seguirá explicando más cosas. El espacio donde existe Dios es cada vez más pequeño. Lennox lo llama el Dios de los huecos. Y estoy de acuerdo en que es un argumento legítimo contra cierta forma de utilizar a Dios como explicación, pero está completamente en desacuerdo con que sea un argumento contra el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano, en la tradición filosófica más seria, no es una explicación para las lagunas en el conocimiento. No es la respuesta a lo que aún no sabemos cómo funciona. Es la respuesta a por qué hay algo que funciona de todos modos. Porque hay leyes de la naturaleza que la ciencia descubre. Porque el universo es ordenado en lugar de caótico. Porque hay conciencia que puede descubrir las leyes. Porque hay razones que pueden evaluarlos. La ciencia explica cómo funcionan los truenos. No explica por qué existen leyes físicas que producen el trueno. Explica cómo funciona la enfermedad. No explica por qué hay vida que puede enfermarse. Explica cómo funcionan las órbitas. No explica por qué existen leyes que gobiernan las órbitas. La ciencia responde a las preguntas de cómo. ¿Por qué las preguntas están en una categoría diferente? Y no es una debilidad de la ciencia, es la diferencia entre tipos de preguntas. Lennox utiliza una analogía que creo que es perfecta. Imagina que encuentras un pastel en la mesa y preguntas por qué existe. Un amigo comienza a explicar. La harina y el agua reaccionan de cierta manera, el azúcar y la mantequilla interactúan con la temperatura, se forma gluten, las proteínas del huevo se solidifican. La explicación es completamente correcta. Describe con precisión cómo surgió el pastel. Pero él no respondió la pregunta, ¿por qué existe el pastel? Porque mi mamá lo hizo para mi cumpleaños. La explicación científica del mecanismo es verdadera y la explicación de la intención es igualmente cierta. Y ninguno contradice al otro.
La ciencia que describe cómo funciona el universo no contradice la teología que describe por qué existe el universo y para qué. Estas son diferentes preguntas respondidas por diferentes métodos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque ahora llegamos al argumento que a Lennox le resulta más difícil de responder. El argumento bajo. Es el origen de la vida lo que ha preocupado a más ateos que cualquier otro que haya presentado. El ADN es información. No metafóricamente, literalmente. Es un código de 4 letras que contiene instrucciones funcionales para construir y mantener la vida. Y en la experiencia humana universal, la información codificada y funcional siempre tiene una fuente, la mente inteligente. Nunca has encontrado un código que haya surgido sin un codificador. Nunca encontré un lenguaje que apareciera sin que alguien lo inventara. Nunca encontré instrucciones que se escribieran solas. En toda la historia, en toda la experiencia, la presencia de información funcional codificada es el indicador más fiable de que hay una mente detrás de ella. Y el ADN es el sistema de información más sofisticado que existe en el universo conocido. Un gramo de ADN puede almacenar más información que toda la tecnología digital de la humanidad combinada. La respuesta materialista es la evolución. Pero Lennox, con la precisión de quien conoce el argumento desde dentro, señala el problema concreto. La evolución explica cómo cambia la información después de que ya existe un sistema capaz de replicarla. No explica cómo surgió el primer sistema capaz de replicar información. La selección natural necesita replicación para funcionar. La replicación necesita información. Es necesario especificar la información antes de que la selección pueda refinarla. Y la probabilidad de que surja suficiente información funcional para el primer sistema replicante mediante una disposición aleatoria de las moléculas es de una magnitud que la hace imposible, no en el sentido de que sea poco práctica, sino en el sentido de que el universo finito no tiene los recursos para realizar el número de intentos necesarios. Douglas Sachs calculó que la probabilidad de que una sola proteína funcional surja de una disposición aleatoria de aminoácidos es una parte entre 10 elevada a 64. Un número que no tiene representación física en el universo. El universo tiene aproximadamente 10 elevado a 80 átomos. El número de intentos posibles desde el Big Bang es de ese orden de magnitud, y una célula mínima necesita cientos de proteínas trabajando juntas simultáneamente. Lennox usa esto no como prueba de que Dios existe, como evidencia de que la explicación puramente materialista del origen de la vida se enfrenta a un problema que aún no ha resuelto y que parece resistente por razones estructurales, no por falta de investigación. Y la inferencia de que hay una mente detrás del código es la que la ciencia utiliza constantemente en otros dominios. Cuando encontramos patrones que indican diseño, inferimos agencia inteligente. Cuando nos topamos con el sistema de información más sofisticado del universo, la misma inferencia parece al menos razonable. Pero ahora necesito llevarte a algo más personal, porque me imagino que estás escuchando todo esto y pensando, entiendo los argumentos. El problema no es que los argumentos ateos sean más fuertes. El problema es que no sé si Dios está ahí, y esa es la pregunta más honesta que puedes hacer. Y Lennox tiene algo que decir sobre ella, que es diferente de cualquier argumento filosófico que haya planteado hasta ahora. Lennox habla de la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios. Y esta distinción es fundamental para comprender por qué la pérdida de fe a menudo adopta la forma que adopta. Puedes conocer a una persona sin conocerla. Puedes leer la biografía, historia del estudio, memoriza hechos, y todavía no lo sé. Saber, en el sentido profundo, requiere relación. Requiere presencia mutua, requiere experiencia directa. El Dios cristiano, según Lennox, no es solo una hipótesis cosmológica, es una persona. Y las personas se conocen entre sí de una manera diferente a cómo se evalúan las hipótesis. Y el Nuevo Testamento hace específicamente afirmaciones sobre Jesús que hacen que la cuestión de Dios no solo sea filosófica, sino personal de una manera específica. Jesús dice que quien le ha visto al Padre, que Él es el camino a Dios, que Él está con su pueblo hasta el fin de los tiempos. Estas declaraciones son verdaderas, o son las declaraciones más arrogantes y falsas que jamás haya hecho un ser humano. No existe una posición intermedia cómoda. Jesús no dejó lugar a la categoría de gran maestro que no era Dios. Las declaraciones son demasiado específicas y radicales para eso. Y Lennox examina estas afirmaciones mediante el método que merece cualquier afirmación histórica, sopesando la evidencia. La evidencia histórica de la resurrección es más sólida de lo que la mayoría de las personas que están perdiendo la fe han sido entrenadas para reconocer. No, porque Lennox infla la evidencia.
sino porque la narrativa cultural de que la resurrección es un producto obvio de una leyenda tardía no sobrevive a un examen honesto de los datos. Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, fechada por consenso en los años 50 del siglo I, que Jesús se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente a sí mismo. Y menciona que la mayoría de los 500 siguen vivos, lo que es casi una invitación a comprobarlo. Una declaración inventada no incluye apelación a testigos vivos que puedan ser consultados. La tumba estaba vacía. Este hecho es reconocido por los historiadores más serios, incluidos los más escépticos, porque los oponentes del movimiento cristiano nunca presentaron el cuerpo. La narración que utilizaron para explicar la situación, que los discípulos robaron el cuerpo, presupone la tumba vacía, disputa la explicación, confirma el hecho. Los discípulos que huyeron atemorizados cuando arrestaron a Jesús se convirtieron en predicadores que murieron por lo que dijeron haber presenciado. Esto es psicológicamente inconsistente con la hipótesis de que sabían que el cuerpo estaba escondido en algún lugar. Nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es mentira, cuando la alternativa a la muerte es simplemente confesar dónde está el cuerpo. Y el movimiento cristiano surgió y se expandió en Jerusalén, exactamente donde el fraude habría sido más fácil de exponer, en una generación que tenía memoria de los acontecimientos. No apareció décadas después en regiones lejanas. Nuevo Testamento. Wright, un historiador de Oxford y uno de los principales expertos del mundo en el judaísmo del Segundo Templo, concluyó, después de un estudio exhaustivo, que la resurrección es la explicación históricamente más satisfactoria para el conjunto de datos disponibles. No es una declaración de fe, es una conclusión histórica. Y si la resurrección ocurrió, el Dios que la causó es el Dios descrito por Jesús. Eso pasó a la historia, que conoce el sufrimiento humano desde dentro. ¿Quién murió? ¿Quién venció a la muerte? Suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho, porque lo que quiero decirte ahora es lo más importante que cualquier argumento que haya hecho. Lennox tiene la costumbre de contar una historia específica cuando conversa con alguien que está perdiendo la fe. No es la historia de una discusión, es la historia del padre en la parábola del hijo pródigo, o como prefiere llamarla, Lennox, la parábola del padre que corrió. Ya conoces la historia. Un hijo pide una herencia antes de la muerte de su padre, lo que en la cultura de la época equivalía a desear la muerte de su padre, irse, gastarlo todo, llega al fondo y decide regresar, no por verdadero arrepentimiento, sino por hambre. Decide que ofrecerá sus servicios como empleado porque al menos los empleados de su padre tienen comida. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió. En el mundo del Medio Oriente del siglo I, los hombres de posición no corrían. Fue considerado indigno, pero el padre huyó y cayó sobre el cuello de su hijo y ordenó traer la mejor ropa y hacer una fiesta. Lennox usa esta historia para mostrar que el Dios que Jesús describe no es el Dios que espera con juicio mientras usted experimenta una crisis de fe. Es el Dios que, mientras todavía estás en el proceso de decidir si regresar o no, ya corre hacia ti. No como una reconfortante metáfora religiosa, como declaración sobre el carácter del Dios que la resurrección confirmó. El mismo Dios que entró en la historia, que vivió como humano, que murió y que resucitó, es el Dios de la parábola que corre. Y Lennox diría que si estás perdiendo la fe, lo que está pasando podría ser una cosa o podría ser otra. Puede ser que la fe que estás perdiendo sea una versión de la fe que necesitabas perder. Una versión que era demasiado pequeña, que tenía a Dios en una caja pequeña, que dependía de respuestas fáciles a preguntas difíciles, que nunca había sido realmente examinada. Y a veces perder esa versión es el comienzo de encontrar una versión mejor, más honesto, más fundamentado. Eso sobrevive al examen porque fue construido a través del examen. Lennox no llegó a Oxford con la fe ya hecha. Llegó con una fe que se había construido en conversaciones con un padre que no la protegió de los cuestionamientos, lo cual había sido puesto a prueba en las preguntas que llevó a Cambridge, que se había forjado en debates con personas que tenían todos los motivos para destruirlo. Y lo que salió de este proceso no fue la fe que llevaba dentro. Era algo más sólido, más humilde en algunos aspectos, más convencido de los puntos que importaban, más capaz de habitar preguntas que no tienen respuesta fácil sin colapsar. Lennox dice que nunca se ha encontrado con un argumento contra la fe cristiana que no tuviera respuesta disponible cuando se examina honestamente. No pretende que las respuestas sean fáciles. Eso elimina toda duda. Eso hace que la fe sea simple, pero existen, y que son mejores que las alternativas que ofrece el ateísmo. Y si estás perdiendo la fe, lo que Lennox te pediría no es que la mantengas más fuerte cerrando los ojos,
Te pediría que abrieras más los ojos, que leyera a los mejores defensores de la fe con la misma atención que leyera a los mejores críticos, que sopesó las respuestas con la misma honestidad con la que sopesó las objeciones, que no declarará cerrado el asunto antes de haber examinado el lado que abandona con el mismo rigor con el que examinó el lado que adopta, porque cuando Lennox hace esto, siempre llega al mismo lugar. La evidencia, cuando se examina honesta y completamente, es más consistente con el Dios cristiano que con la ausencia de Dios, no de alguna manera lo que elimina toda duda. La fe no es la ausencia de dudas. Es la confianza que persiste a pesar de la duda porque tiene fundamento suficiente para sostenerla. Y la base existe. Lennox pasó 50 años comprobando. Argumentos cosmológicos, la información en el ADN, la conciencia que el materialismo no explica, la moral objetiva que el materialismo no fundamenta. Es la evidencia histórica de la resurrección la que es más sólida de lo que la cultura popular de ambos lados quiere admitir. La evidencia está ahí. Y es más fuerte de lo que el entorno cultural en el que habita probablemente le haya permitido darse cuenta. Antes de que decidas que la fe no sobrevive al examen, haz el examen que hizo Lennox, no el examen de la cultura, que ya decidió el resultado antes de que comenzara. El examen honesto de los mejores argumentos disponibles en ambas direcciones. Y si al final de este examen aún eliges abandonar tu fe, al menos habrás tomado la decisión más importante de tu vida con los ojos abiertos, en lugar de dejar que la presión cultural tome la decisión por ti, mientras no estabas prestando atención. Pero Lennox apostaría a que si miras honestamente, encontrarás lo que él encontró. Que la fe cristiana no se derrumbe bajo el peso del examen, se vuelve más sólido, y el Dios de la parábola del Padre que corrió sigue corriendo hacia el que regresa, incluso de aquellos que no han decidido si van a regresar, incluso de personas que están escuchando esto ahora y no saben lo que quieren. Comparte con alguien que esté en el mismo lugar, no para dar una respuesta, decir que el tema merece más escrutinio del que la cultura sugiere que ha recibido.